Shalom Urajá, amigos, que el Señor les bendiga tanto. Hoy una palabra que en algún momento hemos compartido, pero me gustaría darle una connotación muy relacionada a los tiempos que vivimos. Quiero comenzar con el capítulo 8 de Mateo, cuando Yeshua se encuentra con el leproso. Capítulo 8 dice, cuando descendió Jesús del monte y le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció, y entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote, y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Bueno, tenemos que, más que nada, centrarme en el milagro, centrarnos en todo el proceso de purificación que había en el caso de lepra. Nuestra Biblia traduce lepra, en realidad era una enfermedad espiritual que era consecuencia de algunos motivos que vamos a ver ahora en este momento. Y Yeshua lo que hace es hacer cumplir con la Torá, lo que dice la Torá, de presentarle al sacerdote. Esto se encuentra, si usted agarra y hace un estudio minucioso de las Escrituras, lo va a encontrar en la Torá en Levítico 14, o Baikra, como se dice en hebreo. Y dice, habló el Eterno a Moisés, diciendo, esta será la ley para el leproso, cuando se limpiase será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y ve si está sana la plaga de la lepra del leproso. El sacerdote mandará luego que se tomen para que se purifique 2 avecillas vivas, limpias y madera de cedro y grana y hisopo. Bueno, vemos acá algunos elementos que más adelante los explica más detalladamente la Torá sobre qué tenía que hacer. Primero tenía que presentarse el leproso ante el sacerdote y mostrarle el proceso de esta lepra. Esta lepra se lo traduce en hebreo como Sará. Y me gustaría hacer una breve, aquí la versión hebrea que tengo en mis manos. Dice, habló Dios a Adonai, a Moshe, diciendo, esta será la Torá del Mesorá, o sea, del paciente con Sará. En el día de su purificación será traído a Cohen, o sea, al sacerdote, ¿no? Y saldrá el Cohen afuera del campamento y verá el Cohen, y aquí si se curó la llaga de Sará de aislamiento del afectado de Sará. Bueno, todo este contexto queríamos comenzar por un tema. ¿Cuáles eran algunas, y según la historia y la tradición hebrea, cuáles eran las consecuencias de esta lepra, que lo traducen como mal traducido lepra? Todos coinciden en esto, pero no hay una palabra exacta para traducir al español. En hebreo se lo conoce como Sará. El paciente con Sará era Amesorá. Entonces, que observamos que es una enfermedad espiritual. O sea, la consecuencia de esta enfermedad, la consecuencia de este problema era espiritual. Hay dos cosas que clasifican los sabios de Israel acerca de este tema. ¿Cuáles eran las consecuencias? Era claramente la soberbia y la maledicencia. Recordemos, habíamos tocado en una oportunidad que Miriam, la hermana de Moisés, había hablado y había caído en el pecado de Sará, y como consecuencia estuvo aislada. Sabemos que la consecuencia de haberla aislado trajo de que el pueblo de Israel estuviera detenido en esta cuarentena que el Señor le dio a Miriam. Estuvo frenado un tiempo Israel en el desierto. Entonces podemos tener varias enseñanzas de esto. Primero, que la lepra es una enfermedad espiritual. El mundo en este momento sufre diversos tipos de enfermedades, pero la raíz es espiritual. La raíz, sin duda, es espiritual. En aquel momento tenían que presentar al sacerdote la ofrenda, era el que daba el diagnóstico. El diagnóstico no lo daba el médico, lo daba el sacerdote, porque era una enfermedad espiritual. Hoy tenemos un sumo sacerdote, un único sacerdote. El sacerdocio levítico ya no está, y hay un sumo sacerdote que es Jesucristo, el Señor. Entonces se presenta este leproso hace 2000 años delante del Señor Jesús. Y viendo el Señor lo sana. Fíjense que la palabra que usa, quiero ser limpio, es la palabra que usa el leproso.
quiero ser limpio. O sea, él mismo reconocía que estaba impuro, que era una impureza. Una de las cosas que volvemos a recordar lo que decían los sabios de Israel, soberbia y maledicencia. Son dos cosas que caracterizaban para que esta enfermedad espiritual apareciera y trajera consecuencias físicas. Entonces, el Señor lo limpió, pero le hizo cumplir con la Torá. Le dijo, vaya, ve y presenta la ofrenda que ordenó Moisés. O sea, lo que está en la Torá, ve y presenta la ofrenda. El sacerdote te va a ver, va a confirmar que está limpio y presenta la ofrenda. Recordemos que en esa época, estando el templo en pie, se hacía diversos tipos de sacrificios, ¿no? En este caso había que mojar la oreja y el dedo derecho con la sangre del sacrificio. Y esto también es muy identificativo, lo podemos ver en el libro de Levítico capítulo 14. Entonces, tornemos que una cosa muy interesante es ver que la lepra era una consecuencia espiritual. Ya recordamos que era de la soberbia y la maledicencia. La soberbia por lo general nos da que siempre tenemos razón, o pensar que estamos en lugar de juez y juzgar a todo el mundo o a alguien, o hablar mal de alguien, como en el caso de Miriam, como habíamos visto anteriormente. En el caso de Miriam, la hermana de Moisés, observamos algo muy interesante también en ella. Observamos que ella había sido una profetisa, o sea, era una sierva de Dios, no era cualquier persona. Sin embargo, ella cayó también en el pecado de creer que sabía algo más que Moisés. Y entonces volvemos a recordar lo que opinan los sabios. Consecuencia de la lepra o sará, como sería la mejor traducción, sería la soberbia y la maledicencia. Cuando tenemos soberbia, por lo general siempre pensamos que a lo mejor tenemos razón, o desde nuestro punto de vista nosotros hubiésemos hecho esto o lo otro. La maledicencia es algo muy grave. Se acostumbra a maldecir, no solamente como creemos que, le tiró una maldición, sino el hablar mal. Maldecir es hablar mal de alguien. Y realmente tenemos que aprender a dominar nuestra lengua, no solo para no maldecir al prójimo, no maldecirnos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces he escuchado personas, y cuando suele la oportunidad puedo corregir, he escuchado personas que dicen, qué tonto que soy, o qué tal cosa que soy? Es una mala costumbre. ¿Por qué? Es una maldición a uno mismo. Y la Biblia prohíbe esto. Prohíbe terminantemente, prohíbe. Y por estas cosas tan pequeñas, que parecen pequeñas, pero que no son pequeñas, entra la lepra espiritual, la sará, esta enfermedad espiritual, que después trae consecuencias físicas. Entonces observamos de que ni siquiera Miriam se salvó de esto, y vemos varios casos en las Escrituras. Y vemos que el que se presentó a Jesús, a Yeshua de Nazaret, le dijo, quiero ser limpio. Observamos que cuando hablamos mal de otro, estamos produciendo una muerte espiritual del otro, del que escucha, y conmigo mismo. Increíblemente el hablar mal es tan grave, que produce la muerte de tres. Del que escucha, de la mía y del que estoy hablando mal. Y esto en un principio de tres, porque después estos tres posiblemente continúen con esto y estamos matando con nuestra lengua, quizás por una opinión apresurada. Quizás, como habíamos dicho en otra oportunidad, el Señor puso los labios y los dientes delante de la lengua como cerrojo para pensar 2 veces antes de hablar. ¿Cuántos problemas nos evitaríamos? Entonces ni siquiera hablar mal de nosotros mismos, porque el Señor nos trajo en esta tierra para bendecir. Quiere decir esto que el Señor quiere domesticar nuestra lengua, que es como dice el apóstol Santiago, ¿no? Con nuestra lengua bendecimos a Dios y maldecimos a nuestro prójimo. Esto no significa de que uno de pronto no deba denunciar el pecado, como Juan el Bautista cuando denunció el pecado del rey en aquel momento, o de Elías. Ese es otro tema. Cuando el Señor nos manda a declarar algo y su verdad es otro tema. Pero aquí vemos cuando nosotros, por nuestros propios medios, tenemos una opinión
Quizás pensamos que tenemos razón, pero observamos que a través de las Escrituras de que esto es una consecuencia de nuestra soberbia y de nuestra maledicencia, de nuestra carne, de nuestro ego, de nuestro yo. Nuestro yo muchas veces nos hace caer en estos pecados, en pensar que tenemos razón. Muchos consejeros tenía Job y también al final del camino se dieron cuenta que se habían equivocado, pensando que lo que le pasaba a Job era consecuencia de su pecado, en definitiva era un propósito de Dios para su vida. Entonces, antes de juzgar, pensemos dos veces, porque Dios trata con cada uno de nosotros de una manera particular y especial. Entonces vemos que esta erupción que parecía en la piel, ahí hay que presentársela al Cohen, al sacerdote, dice nuestra Biblia, pero en realidad es al Cohen. Este hombre se presentó a Jesús, a Yeshua, para presentarse y decirle: Señor, quiero ser limpio. Hoy ya no tenemos necesidad de machos cabríos ni de sacrificios de animales. Hay alguien que murió en la cruz por cada uno de nosotros y Él también en esta noche quiere limpiarnos. Digo en esta noche porque en este momento aquí son más de la 1 de la mañana, aquí en Italia. Quizás muchos de nosotros en esta hora necesitamos ser limpiados por el Maestro, por el Señor, por el gran Rabino, por nuestro Redentor, por Yeshua el Mesías, por Jesucristo. Oro a Dios en mi corazón que comencemos a caminar con precaución y nos evitaremos montones de problemas. Entonces, la consecuencia de esta lepra espiritual hacía que el paciente, por decirlo así, estuviera alejado de la gente. El Señor en su Torá decía de que debería estar alejado de la gente. Y muchas veces el Señor permite la soledad. Y hoy quería hacer para terminar, una comparación con el tiempo que vive la humanidad. Fíjese que también la humanidad está en cuarentena. Fíjese que también la humanidad tiene que usar barbijo, paradójicamente, un cubreboca. Fíjese que la humanidad también está en una cuarentena mundial, donde paradójicamente la naturaleza se está recuperando, los animales se están recuperando, los ríos se están purificando, el mar se está purificando. ¿Qué analogía uno con la otra? Qué buena comparación una con la otra para pensar que no es solamente mío el problema, sino de la humanidad en sí, de la soberbia y la maledicencia. Y necesitamos la disciplina del Señor. Y esto es lo que nos pasa. Por eso el pueblo de Israel, cuando se refería a Dios, no solamente se refería en unidad, sino se refería como pueblo. Y esto es lo que nos pasa como pueblo, como nación. Entonces, cuando dejemos la soberbia, cuando dejemos la maledicencia, las cosas nos irán mejor. Mientras tanto, usemos un cubreboca como es obligación en este momento en muchos países. Porque el Señor sabe por qué ocurren todas las cosas. Porque en definitiva también todo esto trae como consecuencia muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y usted dirá, pero debo corregir si alguien sí, hermano. Dios le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y le dijo, ¿acaso soy guarda de mi hermano? ¿Y sabes una cosa? Sí, somos guarda de nuestro hermano. Tenemos que saber cómo vamos a decir las cosas, decirlas con amor, pero también somos guarda de nuestro hermano. Que el Señor nos ayude a ser limpios, a limpiarnos como sociedad, a limpiarnos como nación, a limpiarnos como pueblo, a limpiarnos como familia, a educar a nuestra familia, a nuestros hijos y a los que nos rodean, a ser limpios, a limpiarnos, a tener cuidado con nuestra boca. Y las dos características, soberbia y maledicencia, no van de acuerdo con un siervo de Dios. Recordemos que lo antagónico, lo contrario, Moisés dice que era el hombre más manso en la tierra y más humilde, y podía hablar con Dios. Y así dice, entonces vemos que es todo lo contrario
de esta enfermedad espiritual es lo hermoso del Señor, la humildad y el bendecir. Es lo contrario a soberbia y maledicencia. Vemos al Señor Jesucristo, siendo en forma de Dios, no se aprofitó de esto, no se aprovechó de esto, sino que por el contrario se puso a nivel de siervo. Y ahí vemos al Rey de Reyes y Señor de Señores lavando los pies de sus discípulos. Humildad. Y aun cuando lo maldecían, Él bendecía. Dos hermosos ejemplos. Dos hermosos ejemplos. De la persona que utilizó Dios para escribir la Torá, la ley de Moisés como se lo conoce, la Biblia que tenía Jesús en esa época, todavía no estaba el Nuevo Testamento, la Torá, y vemos la Torá hecha carne, la palabra de Dios hecha carne, y Yeshua mismo, las dos características del siervo de Dios que debemos de imitar: humildad y bendecir. Las dos características de la enfermedad que sufre el mundo es la soberbia y la maledicencia, el hablar mal. No solo la soberbia de la gente común, también vemos la soberbia de los reyes, de los que nos gobiernan. En su soberbia llevan a las naciones al pecado, a la destrucción, y como dice la Escritura, cuando gobierna el impío el pueblo sufre. Entonces vemos que es una consecuencia general. Sin embargo, vemos hoy, con esta pandemia que se ha declarado a nivel mundial, que los animales están libres y no necesitan de cuidado de su boca. Qué vergüenza para nosotros como humanidad, que nos puso el Señor a nosotros como administradores, y por lo menos por ahora no estamos haciendo bien las cosas. No estamos haciendo bien las cosas como nación, como pueblo, como humanidad. Pero cada uno de nosotros, en el lugar donde está, puede aportar su grano de arena de humildad y bendición para cambiar este mundo. Muchos lo propusieron y muchos tuvieron que dar la vida por esto. Y muchas veces fueron entendidos hasta por débiles, pensaron que eran débiles. En realidad, quien se mantiene en humildad y en bendición es una persona fuerte. Y sobre todo, Dios estará cuidando de él. Dios le estará guardando y Dios le estará usando. Que el Señor nos ayude y podamos escuchar la voz del Señor que resuena en nuestro corazón: hijo mío, hija mía, sé limpia, sé limpio. Que tenga un Shabbat Shalom, una bendición en este Shabbat, de poder compartir la porción que se comparte en todo el mundo en este momento, que es la parashá o porción de la Escritura que se refiere a Mesorá, que es el paciente con lepra. Roguemos a Dios que se pueda hacer realidad en cada uno de nosotros esta palabra que dijo Jesús: hijo mío, ve, sé limpio, preséntate al sacerdote. Hoy no hay sacerdote, hoy tenemos un sumo sacerdote, que es Yeshua. Entonces, miremos para nosotros mismos, para adentro, si realmente queremos cambiar, y presentémonos ante el gran sumo sacerdote, ante Cristo el Redentor, a Jesucristo nuestro Señor, para escuchar su voz que nos dice: hijo mío, hija mía, sé limpio. Oro a Dios en mi corazón que puedas hacer esta breve oración conmigo. Padre Celestial, por los méritos de Jesucristo, de Yeshua el Mesías, te pido que cambies mi vida, que cambies mi manera de hablar, que quites mi soberbia de mi corazón y me limpies de la lepra espiritual, para poder tener sanidad en todas mis áreas y poder ser bendecido. Todo esto te lo pido por los méritos de la sangre del Mesías, Yeshua. Amén. Que el Señor te bendiga y a la próxima. Shalom.